Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Queremos agradecer a la JP, a toda esta gente, a Martín que se ha movido, que nos ha contactado. Nosotros somos del Instituto de Formación y Participación Política, que depende del PJ Digital, y un poco la capacitación se va a basar en todo lo que es la parte de políticas públicas. Va a tomar, digamos, áreas de políticas públicas que se aplicaron en los 90 y políticas públicas a partir del año 2003. Como para empezar la capacitación, quería tocar, los disertantes anteriores hablaron un poco de cómo influye la política, digamos, internacional, o lo que se llama, digamos, en otros ámbitos, la geopolítica dentro de un país. Influye muchísimo, es decir, condiciona las políticas no solo sociales, sino económicas que el país puede o no aplicar. Vamos a ver después ejemplos como el de Grecia, como el de Italia. Y también nombraron mucho la participación. Cuando está el spot de presidente de Latinoamérica que habla Rafael Correa, ¿no es cierto? Le preguntan cómo se interesó en la parte política, y dice, en realidad todo lo que es la participación desde afuera, por ejemplo en comedores, ayudando a la parte indígena, es muy importante, digamos, para uno, pero no va a cambiar las estructuras de poder. Por eso es necesario formarse, como lo están haciendo ahora, es decir, ir adquiriendo distintos conocimientos para después entrar en ese juego de poder y ahí sí, cambiar ciertas estructuras como ha pasado en los últimos años. Si preguntamos, por ejemplo, qué son las políticas públicas, ¿qué más o menos se le viene a la cabeza? ¿Qué creen que son las políticas públicas? Pueden ir tirando, no sé, alguna definición. Al JPECH, ¿no? 50. Políticas públicas, ¿qué entiende por políticas públicas? Formas en que el Estado se plantea alineamientos a seguir. Perfecto. ¿Alguna otra definición? Bueno, son formas, en realidad, las políticas públicas son un conjunto de objetivos, digamos, que tanto un determinado gobierno tiene para seguir en un determinado periodo histórico. Es decir, dependiendo las necesidades sociales que van a ir condicionando lo que es la agenda política, cada gobierno puede asumir, por ejemplo, con un tema que es seguridad, puede asumir con un tema que es defensa nacional, puede asumir con un tema que es recuperación económica. Son distintos ejes donde el gobierno dice, cada partido político que quiera acceder al gobierno, dice, bueno, nosotros planteamos esta estructura que va a mejorar estas determinadas condiciones. Ahora, ¿de dónde se forma esa agenda, digamos? ¿De dónde se forma eso que los que están participando en política quieren, digamos, llevar al gobierno para desarrollar? Por los actores sociales. Los actores sociales los podemos dividir en 4. Está el sector gubernativo, que sería dentro de los partidos políticos, dentro de las cámaras donde se debaten determinados temas. Está el sector civil, que son agrupaciones, que pueden ser agrupaciones políticas o no políticas, pueden ser gremios, pueden ser sindicatos, pueden ser fundaciones, pero que ya tienen, digamos, un organigrama interno. Está, digamos, el sector ciudadano, que puede ser una determinada demanda social que surge por un impulso ciudadano. Puede ser los accidentes viales, es decir, no hay una organización, pero la sociedad se manifiesta y necesita determinadas respuestas de determinados gobiernos que estén, ¿no es cierto?, en función. Y también el sector empresarial, ¿no es cierto?, buscando por sus intereses. Cada gobierno debe, lidiar o trabajar o negociar con cada uno de los sectores. Si se toca determinado sector, posiblemente se vea afectado a algún otro. Por eso la política también es un gran juego de negociaciones. ¿Cómo se forma, digamos, lo que sería una agenda gubernamental, una agenda de gobierno? Empieza, digamos, en aquel cuadro, lo que son demandas sociales, que sería la agenda pública. Ahí está, por ejemplo, no sé, accidentes viales. Eso es una demanda social que la sociedad quiere revertir o quiere, digamos, que bajen los accidentes o que se tome determinada política. Esas demandas pueden tomar dos caminos, o pueden disiparse con un problema, es decir, surgir a la parte mediática, hacer una gran presión y luego disolverse por un tiempo, como es por ejemplo el tema del aborto. Como hay determinados temas que surgen, están en la agenda pública o mediática un tiempo
y luego, sin una resolución X, se disipan un tiempo y luego vuelven a surgir. O puede incubar en algún tipo de problema, es decir, algún problema que ya ahí pasa a ser un problema gubernamental o pasa a estar en los problemas públicos que hay que resolver. Para determinar un problema público, dijimos accidentes, se formula una política pública. El problema es, por ejemplo, no sé, marcamos recién accidentes viales. No hay una política que lo solucione. Por ejemplo, que los autos no vayan a más de 150. Eso no resuelve los accidentes. O sea, tiene que haber una política que sea infraestructura, otra política que sea, por ejemplo, capacitación en todo lo que es cinturón de seguridad, otra de control de alcoholemia, otra, y todas esas políticas diferentes atacan a un mismo problema. También cada político, cada formulación de política tiene un sesgo positivo y un sesgo negativo, que eso también mucho lo da los medios. Es decir, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, los medios estuvieron a favor de la ley de matrimonio igualitario. Entonces el sesgo fue positivo. Es decir, los medios preguntaban, pero veían de forma positiva la ley de casamiento igualitario. Y en otras políticas, como por ejemplo el conflicto con el campo, toda la política mediática fue un sesgo negativo, fue en contra de la política toma. Hablábamos recién de lo que era geopolítica o influencia, digamos, externa dentro del país. Tras el golpe de Estado del 76, se produce un quiebre en la estructura productiva del país. Es decir, Argentina venía con un proceso de sustitución de importaciones, de desarrollo industrial, que a partir del 76 se frena. Y tanto con la dictadura militar, después con la época de Alfonsín y la época de Menem, se entablan lo que son políticas conocidas como políticas neoliberales. Algunos de los puntos, por ejemplo, serían políticas de ajuste fiscal, por ejemplo, es decir, que el Estado está gastando demasiado dinero, gasta más de lo que recauda, por ende hay que achicar gastos. Estas son las políticas externas que se le imponen a los países. Hoy lo vemos, por ejemplo, en Grecia, que tiene su economía que está cayendo año a año, y sin embargo las políticas que les piden son contractivas, es decir, que gaste menos, que eche empleados públicos, que baje los planes sociales. Entonces no se va a recuperar nunca el país como para volver a crecer y pagar las deudas que tiene con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Otra de las políticas, digamos, de los 90 que se aplicó a rajatabla, principalmente en Argentina, son, por ejemplo, la desregulación financiera, el no control del sistema financiero. Se pedía esto en las políticas del Consenso de Washington, facilidad de inversiones extranjeras, es decir, van a venir capitales, pero todo el esquema tiene que estar conveniente para que esos capitales vengan. Es decir, por ejemplo, ahí pierde mucho poder el sistema gremial, porque empiezan todo lo que es la flexibilización del sistema de trabajo, bajan los sueldos, se disuelven las paritarias, una cantidad de cosas que había conseguido el pueblo argentino, digamos, con distintas luchas, se fueron a la fuerza, digamos, disolviendo. Todas estas inversiones que venían, entonces, por ejemplo, ponían, Argentina batió récord en inversiones. Perfecto, pero ¿dónde iban esas inversiones? Iban principalmente a privatizar las empresas que eran del Estado. Es decir, no iban, por ejemplo, a crear más frigoríficos, a abrir nuevas empresas, a fomentar la economía del país. Iban a comprar YPF, subte, electricidad, gas, telégrafo, ferrocarriles, es decir, todo lo que Argentina había, digamos, de una forma desde el 45 más o menos estatizado, se empezó a privatizar. Acá se privatiza también el sistema jubilatorio, que ahora vamos a hablar algunas cositas de eso. Se precariza el sistema de trabajo, como nombramos, y se pone, por ejemplo, una de las políticas externas, un tipo de cambio fijo, es decir, que tu moneda no puede ir variando con respecto a la moneda internacional, que en el caso de Argentina es el dólar. Entonces, a partir de 1991, con Cavallo se instaura lo que es el 1 a 1, un peso, un dólar. Estas políticas, por ejemplo, ¿por qué tuvo tanta aceptación en su momento? Por ejemplo, porque Argentina venía de un proceso de hiperinflación en el 89, 90, es decir, se acordarán mucho de los mayores que están acá, que a veces los sueldos se pagaban 2 o 3 veces por semana,
porque el pan estaba a 2 pesos, después 7, después 14 y después 25, a la misma semana. Este proceso, la política que se aplicó para digamos, eliminarlo del proceso hiperinflacionario fue establecer que la moneda del peso valía igual a la moneda del dólar. Tiene consecuencias positivas, que es que estabilizó la economía en ese momento. Tiene consecuencias positivas en que la gente que tenía trabajo podía, por ejemplo, viajar a Miami, viajar a Europa, porque tenía la moneda más fuerte prácticamente que hay en la economía, que en ese momento era el dólar. O sea, tenía una serie de ventajas, pero extenderlo mucho en el tiempo, es decir, en vez de que dure 4 años y después establecer otro sistema económico para regularlo, se extendió 10 años. Y, digamos, las consecuencias finales son las que vimos en el año 2001. Esos son a lo que se llegó. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la parte negativa de un tipo de cambio que esté igual a una moneda internacional? Primero que bajan las exportaciones, porque Argentina, exportar productos argentinos era tan caro como exportar productos norteamericanos, con la diferencia, ¿no es cierto?, de calidad. Acá no había inversión y allá sí. Por ejemplo, las importaciones aumentaban, porque producir heladeras en Argentina te valía $5.000, pero traer heladeras de China te valía 1.000. Entonces la gente compraba heladera de China. Cuando vos abrís la economía y no hay, digamos, distintos controles que se hacen desde un Estado, empieza la economía a caer, empiezan a cerrar las industrias, empiezan a cerrar las empresas, la gente queda sin trabajo, aumenta la desocupación, aumenta la pobreza, es un concadenado. Y otra de las políticas que te pedían era la apertura económica, es decir, que la economía esté abierta, y se quería, digamos, culminar con el AICA en el año 2005. Las consecuencias. Bueno, se pasó del 17% de gente, de personas bajo la línea de pobreza en el año 1997 a casi 52% de pobreza en Argentina, cuando estalla verdaderamente esta burbuja económica y financiera. Si nosotros nos vamos a fijar ahora en distintos gráficos, que hay ciertos años que la economía argentina crece, entonces eso salía a los diarios, está creciendo la economía argentina, pero siendo que crecía la economía, aumentaba la desocupación. Es decir, había más dinero en la economía, pero había menos trabajo. Por eso digo que las políticas que se deben aplicar son políticas de fomento de trabajo, políticas focalizadas, que ahora vamos a destacar. ¿Qué pasa? 2001, ¿no es cierto? Pasan varios presidentes, conflictos, Medualde, y a partir del 2003 se cambia el eje de la política económica y social del país. Hay una transformación, que esto acá donde queríamos hacer hincapié para que el día de mañana ustedes tengan las herramientas para defender o discutir determinados resultados, determinadas políticas, para que puedan formarse, para que puedan presionar a sus dirigentes el día de mañana, o para que puedan asumir esos cargos. Tenemos que el Estado empieza a ser regulador del sistema financiero, es decir, por ejemplo, en vez de que que sea 1 a 1, el Estado argentino a través del Banco Central va a regular la moneda, va a hacer lo que el Banco Central, lo que al pueblo argentino le convenga. Si es 2 a 1, 2 pesos, $1, lo mantiene. Si es 2,50 1, lo mantiene, pero lo regula ya el Estado Nacional, no lo regula el sistema financiero global. Hay una política de desendeudamiento, que vamos a hablar, superávit comercial y fiscal, mercado interno y cambio competitivo. Vamos a destacar algunas. Este es el proceso en los 90, empieza en el 95 y termina en el año 2004-2005, el proceso de endeudamiento de la Argentina. ¿Cuál es se llegó a casi 180.000 millones de dólares en deuda? Que lo que hay que tener en cuenta es esto. Crecía el endeudamiento, ¿por qué razón? Porque había empresas públicas, por ejemplo, que pedían dinero en el exterior y lo depositaban en el Banco Central para que el banco emitiera dólares. Pero los grandes especuladores, en vez de pedir dinero en el Banco Central para, por ejemplo, invertir, poner empresas, poner industria, lo llevaban afuera del país. Y eran los mismos capitales que después lo volvían a prestar en la Argentina. ¿Se entiende más o menos el juego? Es decir, esto es un endeudamiento que empieza a sumar. Nosotros, a partir de aquel momento más o menos, empezamos a pagar intereses de los intereses de la deuda. Es decir, la deuda era, ponerle
9.000 millones de dólares, nosotros pagamos intereses que llegan a 170, 180.000 millones de dólares. Fíjense lo que pasa a partir del año 2003, que se empieza a negociar con el fondo y con el Banco Mundial, se llega a que se logra una gran quita de la deuda, que vamos a ver ahora, que es esta. ¿Qué permite la quita de esta deuda? Que es en el año 2005, que digamos, gente mandada por Néstor Kirchner negocia y logra una gran quita de la deuda argentina. Permite tener política independiente, porque si no, vos no podés aumentar, por ejemplo, el gasto, porque estás condicionado por los organismos externos. Si no, no podés aplicar determinada medida social, porque los organismos externos te dicen que no podés, que no te dan los números, que no te cierran. Ahí en el año 2005 se logra esa quita. Se pagó 9.000 millones de dólares que se sacaron del Banco Central, pero se quitó en intereses 75.000 millones de dólares. Entonces, para que se entienda, en el cuadro rojo está lo que era la deuda en relación al PBI. O sea, el PBI es toda la economía argentina, todo lo que tiene, los bienes, los servicios, todo lo que maneja es el PBI. Bueno, nosotros necesitábamos 2 PBI prácticamente para pagar la deuda. Con la negociación y la quita de la deuda, hoy estamos en el 40, en el 34. Entonces, prácticamente a nivel de deudor, prácticamente no somos deudores. O sea, Argentina tiene una política mucho más independiente. Puede negociar si quiere con Venezuela, puede negociar con China, puede negociar sin presiones externas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, ahora no pudo o no puede hacer Grecia? Por ejemplo, a Grecia se le están pidiendo una cantidad de dinero y se lo está obligando a reducir el gasto, y la deuda de Grecia ya está llegando al 160% a la que tenía Argentina en el año 2003. Esta es, lo que ven acá abajo, es la flotación del tipo de cambio. Van a ver que esto es, si no me equivoco, del año 2010-2011, de julio a mayo. Fíjense que el peso con respecto al dólar cada vez se devaluó más, ¿no es cierto? ¿Pero para qué? Volvemos a los puntos. Al tener una diferencia entre el peso y el dólar, claro, ir a Europa vale más caro, ir a Miami vale más caro. Pero ¿qué pasa? Los productos que entren de afuera van a valer más caro, entonces se fomenta la industria nacional. Los productos que nosotros exportamos, los commodities, la soja, trigo, maíz, todo lo que es la parte de productos importados, computadoras, todo lo que nosotros exportamos a nivel internacional tiene un precio muy bajo. Es decir, creamos trabajo en el país y lo que hacemos es cada vez consumir menos productos externos para fomentar, ¿no es cierto?, bajar la pobreza, bajar la desigualdad y hacer políticas de desarrollo. Si tienen algún tipo de pregunta, o las anotan o me van parando cualquier cosita. Este es el comercio de Argentina, digamos, con el mundo, en los años 90 y a partir del año 2002-2003. Fíjense que prácticamente siempre estuvimos en déficit en los 90, siempre se importaban más productos que los que se exportaban. La parte roja son las importaciones, la parte azul son las exportaciones. Y fíjense lo que pasa a partir del año 2002, que la moneda se devalúa, y a partir del año 2003, que la moneda se va administrando. Fíjense como siempre hay superávit comercial, es decir, siempre se exporta más productos de los que se importan, es decir, siempre se crea más trabajo nacional que los que se traen del exterior. Acá es cuando cae en el año 2009 por la crisis internacional y luego se vuelve a recuperar. En 2011 también crecieron a gran escala. Esto es de la fuente del Ministerio de Trabajo de la Nación, y van a ver que es la cantidad de industrias, de comercio y de servicios que tiene la Argentina, o que tuvo. Es decir, desde el año 1996 hasta el año 2009. Fíjense que va, ¿no es cierto?, a partir del año 1998, que digamos ahí ya se empezaba a ver que el 1 a 1 no funcionaba. Fíjense cómo empieza a caer. Todo esto es pérdida de empresas, de industrias, de trabajo, de gente en la calle, de desocupación, llegando al colapso en 2001, 2002, y ahí empieza, ¿no es cierto?, la recuperación. Este crecimiento no lo tuvo nunca en Argentina. O sea, cuando se habla de números o se habla de... es en realidad como para confundir.
Entre el año, para que tengan una idea, en los 90 se cerraron casi 140.000, 145.000 empresas, industrias, pequeñas pymes, que son las que se crearon entre el año 2003 y 2011. Es decir, todas las fuentes de trabajo que se fueron perdiendo con estas políticas económicas y sociales son políticas que empiezan a recuperar. Estos son los parques industriales, que había 80 en el año 2003 y ahora llegamos a 280. Y el crecimiento en lo que es la financiación para las pymes. Esta es un cuadro que muestra el nivel de empleo registrado, también, ¿no es cierto?, el crecimiento, que va del año 1974. Fíjense que 75, 76, siempre la economía, digamos, tiene pequeños intervalos de crecimiento. Cae, ¿no es cierto?, en 93, 94, vuelve a subir y luego cae a partir de 98, 99, 2000, 2001 y la gran crisis que tiene la Argentina. En los 90, la principal, digamos, toda la cantidad de trabajos que se creaban, la mayoría eran trabajos no registrados. Por ejemplo, en determinadas épocas aumentaba el trabajo de determinados lugares en el campo, el trabajo. Pero ¿qué pasaba? Los mecanismos de control que tenía el Estado ya no los tenía. Es decir, el INTA era muy chico, la FIP se había disminuido porque no tenía gasto, ANSES era muy pequeño. Es decir, todas las estructuras de control para que no se explote al trabajador, para que se respeten los derechos de trabajo, estaban dejando de funcionar. Entonces, claro, en la medida que eso deja de funcionar, a las empresas les conviene mucho más y fue, digamos, el colapso de la desaparición prácticamente del Estado. Bueno, el crecimiento también, ahí están, digamos, en esos años, cada tanto Cristina nombra los 5 millones de puestos de trabajo, son principalmente impulsados por eso. Esto es una evolución de la tasa de desocupación en 2 periodos de crecimiento de Argentina, que va entre el 91 y el año 2000, 2001 y 2002 y a partir del 2003 al 2010. Ustedes van a ver que, siendo que en el año, por ejemplo, 93, 94, 93, 96, 96, siendo que la economía crece, aumenta la desocupación. Es decir, y aumenta la desocupación porque el dinero cada vez se va a determinados lugares cada vez más concentrados y no crea fuentes de trabajo. Es decir, es como que se cambien en un país, en un gran país, se cambien todas las empresas que se cerraron por entidades financieras, como en ese ejemplo. Entonces, vos sacás todas las empresas, entonces gente queda sin trabajo, pero ponés entidades financieras. Entonces, el dinero que va a haber es prácticamente el mismo, pero los productos no van a ser nacionales, es decir, todo lo que es la parte de crecimiento del país va a quedar a un costado. Y a partir del año, por eso se habla de crecimiento productivo con inclusión social, porque digamos, la brecha de caída de la desocupación que dieron los últimos datos en el discurso de Cristina, que llegaron al 6%. Hubo en este gobierno 4 o 5 políticas muy fuertes que fueron a determinados sectores. Uno es la reestatización de las AFJP. Para explicar, a ver, el esquema de las AFJP, como las AFJP se privatizan en los 90. Antes se llamaba Sistema Solidario de Reparto y luego se empezó a llamar AFJP, Administración de Jubilaciones y Pensiones. Pero ¿cuál era la diferencia? Que antes las administraba el Estado y ahora las administraban las empresas privadas. Entonces, el sistema anterior funcionaba de esta manera. Yo estoy aportando para mi jubilación, estoy en actividad, pero yo estoy pagando la jubilación ahora de las personas que están jubiladas. ¿Se entiende? Sistema solidario de reparto. Toda la gente que está en actividad banca la jubilación de la gente que está jubilada. En el próximo lapso que nosotros estemos jubilados, toda la gente que está en actividad paga nuestras jubilaciones. En el sistema nuevo de AFJP, lo que se hacía es, cada uno aporta para su jubilación futura. Yo aporto para mí, es decir, le doy el dinero a una empresa privada que me lo cuida y mantiene hasta que yo me jubile. Cuando yo me jubile me lo va dando, siendo que eran jubilaciones. El objetivo de las políticas estas neoliberales que nombramos, o sea, era pura alegría, es decir, iba a aumentar la cantidad de gente que iba a tener este sistema, una cantidad de beneficios que no se dieron, que ahora vamos a destacar. Fíjense esto, la economía nacional, donde dice economía nacional, tiene, ¿no es cierto?, lo que es el trabajador, ese tipo duende que está ahí. Bueno, los trabajadores hacían sus aportes a las AFJP.
Ahora, las AFJP, gran parte de su dinero lo prestaban a bancos internacionales. Es decir, vos ya tenés un dinero de la economía que funcionaba acá, que ahora lo estás sacando para afuera. Que es dinero que empieza a perder tu economía. Con eso generaba intereses. Los intereses iban a las AFJP, no a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasaba? Como el Estado siempre estaba gastando más de lo que podía recaudar, le pedía dinero prestado del Estado a las AFJP. Las AFJP le prestaban dinero a un 14% de interés anual. Entonces, es una estafa monumental. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, por ejemplo, los gastos que tenía que hacer el Estado eran, por ejemplo, no sé, jubilar a personas que habían quedado excluidas de este sistema, es decir, paliar distintos huecos que había dejado el sistema de AFJP anterior. ¿Cómo funciona el nuevo sistema que se llama Sistema Integrado Previsional Argentino? Funciona como les nombré recién. Lo de las AFJP empieza a ser administrado por ANSES. ANSES lo que hace es aumentar las jubilaciones, que ahora vamos a ver, y aumenta la cantidad de jubilados. Vamos a ver esos dos planes detallados. Y luego lo que hace es crear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese fondo se crea con el dinero que era de las AFJP, que son 98.000 millones de pesos. Ese dinero cuando empieza a ser administrado por ANSES, ANSES lo que hace es crear un fondo anticíclico. Acá ya estaba dándose la crisis, había empezado la crisis financiera internacional. Este fondo lo tiene invertido en proyectos productivos, obras de infraestructura, fondos de inversión, mercado de capitales. Es decir, ese dinero que antes parte se iba para afuera, ahora el Estado lo vuelve a inyectar a la economía argentina. Por eso aumenta mucho el gasto público. Se construyen autopistas, se construyen rutas, se construyen cloacas, se construyen... Y todo eso es gente que está trabajando. Y gente que, encima, al tener empleo, consume más. Al consumir más, no solo el Estado gana más por el IVA, sino que si tiene trabajo registrado, ANSES adquiere mucho más dinero también. Entonces, esa nueva rueda que se creó permitió esto, que las inversiones en infraestructura y en proyecto productivo pasaron de 2.000 millones que hacían las AFJP a 19.800 millones, casi 20.000 millones de pesos más en inversión. Y lo que te decían es, bueno, pero el Estado no sabe administrar, el Estado es bruto, el Estado cuando administra estas cosas se corrompe. Bueno, dijimos desde el 93 que se privatizó al año 2008 que se estatizó, las AFJP llegaron a los 98.000 millones de pesos en acumulación. En unos 3 años, prácticamente ANSES duplicó la cantidad de dinero que tiene esa reserva, inyectándolo nuevamente a la economía. No hizo nada más, pero aumenta así la recaudación. Al estatizarse las AFJP, se crea lo que es el Plan de Inclusión Previsional. Este plan lo que hace es tomar a 2.500.000 personas que estaban en condiciones de jubilarse, que no se habían jubilado o porque les faltaban aportes, o porque siempre estuvieron en negro, o porque por distintas razones el Estado le permite por un tiempo determinado acceder al sistema jubilatorio. Y de acá, en cada política pública, esta y la asignación que vamos a ver, hay dos miradas. Una es, bueno, está bien, pero al tipo que yo conozco ahí cerca de mi casa era un vago y ahora lo jubilaron. Y yo laburé toda mi vida y a mí me jubilaron. Y tenemos más o menos el mismo salario. Sí, en una parte, primero que no funciona así, es decir, cuando uno se hace una política pública, está mirando más adelante, no al caso individual. Que haya pasado, que haya un caso determinado, sí, pero la mayoría es toda gente que laburó toda su vida, en la época de los 90, pero nunca registrado. Entonces, a la hora de no poder trabajar más, no tenés jubilación, es decir, tenés que trabajar hasta que no puedas más. Entonces, esta incorporación de 2.500.000 personas pasa la cobertura que era en el año 2003 del 57%, al 96%, siendo una de las más altas de América Latina. Es decir, la incorporación de sus jubilados le permitió al Estado tener un sistema mucho más abarcativo, mucho más de mayor inclusión social. Y con esta medida, bueno, que la vamos a ver ahora, esto es la evolución de los aumentos que se dan cada 2 años de las jubilaciones, empezando por 300 pesos que cobraban las jubilaciones mínimas
y 150 las jubilaciones mínimas, perdón, y 300 las jubilaciones medias, y hay un proceso de, estos datos los pueden encontrar en ANSES, hasta llegar, ahora está en 1800, 1900, teniendo unos momentos muy grandes. Otra política fuerte que se aplicó es la asignación universal por hijo, que debe ser una de las políticas que más reconocimiento social tiene, que lo que intenta es llegó a 3.500.000 chicos, cobrando un subsidio que son de 200 pesos, 220, 230 pesos por hijo, para las personas que cobren menos de 4.000 pesos, si no me equivoco, y que no tengan, digamos, ninguna otra beneficio social. Estas son las medidas políticas. Ahora, ¿cuáles son los impactos? Bueno, el impacto en educación que aumenta el 25%. ¿Por qué? Porque te da la asignación, pero si vos mandás al chico al colegio y traes la libreta y te dan una libreta de salud, entonces estás haciendo educación, estás haciendo salud y estás haciendo, con la medida anterior de jubilaciones, vamos a verlo, esto. Con la medida anterior, calculo ustedes las jubilaciones, la obra pública, la asignación por hijo, es toda una cantidad de dinero que va inyectado en la economía nacional. Fíjense, imagínense una economía entera que ahora le fluye mucho más dinero. ¿Qué hace la inversión de gasto público en asignaciones, salarios, jubilaciones, obra? Aumenta la demanda. Toda una cantidad de personas que accedían, no podían acceder a una determinada demanda, ahora acceden. Entonces ahora pueden comprar leche, pan, lo que sea. Al aumentar la demanda, obliga a los empresarios a aumentar la producción. Es decir, si yo vendía en un determinado kiosco 6 paquetes de yerba, ahora estoy vendiendo 16 a la misma semana, digo, bueno, o aumento la producción o aumento el precio. Y ahí está la disyuntiva entre gobierno y empresarios. Al aumentar la producción, aumenta lo que es el trabajo. Es decir, vos antes tenías un localcito chiquito, lo agrandaste, ahora necesitas 6 personas más. Son 6 personas que se incorporan al sistema laboral. Al aumentar el trabajo, aumenta la recaudación del Estado. ¿Por qué? No solo por el gasto público, sino porque al estar, por ejemplo, en blanco, o sea, son los aportes que se hacen al ANSES, es decir, y eso vuelve, ¿no es cierto?, a la saca del Estado, que vuelve a inyectar este dinero. Entonces, un poco esta es el sistema, digamos, de cobertura que se quiere llegar. No se quiere dar asignaciones para que todo el mundo viva de asignaciones, como se dijo muchas veces. Desde que lo diga alguien de común, no hay problema. Si que lo diga un diputado, un senador, ahí hay problema. Porque el objetivo es llegar a esa cobertura, pero reactivar la economía. Por ejemplo, en Grecia ahora se están aplicando todas las políticas contrarias. Es decir, se están bajando los salarios, quitando asignaciones, quitando subsidios, bajando jubilaciones. Entonces la economía nunca va a volver a girar, digamos, y a desprenderse de este esquema. Bueno, este es un esquema del consumo público y privado. Fíjense cómo fueron en todos los 90 y a partir del 2003 todos los años empieza a batir récord el consumo de electricidad, de luz, de gas, de consumos de productos, que ahora vamos a ver, fíjense las cadenas de supermercados. Las cadenas de supermercados tenían un estándar de venta X y todos los años, este año también batió récord. Y esto es porque la gente está pudiendo acceder a determinados productos, no es por magia. Y ahí está el conflicto con los sistemas, digamos, monopólicos. Si vos tenés 2 cadenas, 3 cadenas que controlan todo el sistema, por ejemplo, de supermercados, ahí tenés un problema. Porque vos aplicás una cantidad de medidas que es para beneficio de la población, y si ellos aumentan, por ejemplo, se llaman por teléfono, aumentan los productos un 30%, te generaron una inflación que después tanto hay que combatir. La inflación tiene muchas causas diferentes, pero son cuestiones que se tienen que ir tratando. Y este es un esquema de todo lo que fue creciendo el Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, a partir del 2003, el crecimiento de la economía argentina, que hoy también creció al 9%. Para que tengan una idea, solo China y Argentina están creciendo a estos niveles, y China ahora dejó un poco de crecer. Este es un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que dice: Argentina es un ejemplo para salir de la crisis financiera actual. El aumento del consumo en lugar de enfriar la economía es la consigna para salir de la crisis. También destacó el extraordinariamente rápido crecimiento del PBI, la reestructuración de la deuda con, ¿no es cierto?, la devaluación del peso.
Y muchos de la oposición se dicen, bueno, pero Argentina creció un poco, pero también creció Perú, también creció Ecuador, también creció México. Y en realidad, según la CEPAL, o sea, en la tasa de crecimiento entre el año 2003 y 2008, hasta 2009, que fue esa crisis, Argentina es el país que más creció. O sea, creció un 8,5% anual. Después sigue Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, América Latina y el Caribe en general. Y este es una nota que saqué de uno de los diarios de Economist, que es de Inglaterra, que dice: la Argentina se ubica entre las 3 economías que más crecen en el mundo. Porque por ahí a veces uno lanza una noticia oficial que no se cree, que puede ser debatida, pero cuando son tomadas por organismos, por otros organismos, algunos están como más tranquilos. Bueno, y este es el índice de pobreza que tenemos según la CEPAL, y también está la estadística del INDEC, está la estadística de las consultoras privadas. Esto según la CEPAL. La tasa de pobreza en Argentina se redujo desde el momento más crítico de 2001-2002, ubicándose como la segunda más baja en América Latina, solo detrás de Uruguay. Y Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Nosotros tenemos 40. Según la comisión de la CEPAL. Bueno, estos son algunos datos que nosotros queríamos transmitirles, queríamos comunicarles. Pues si hay algunas preguntas, yo no sé cómo se están de